tal? Bienvenido a una clase más de historia para quinto grado, en esta ocasión con el tema Desarrollo de México en el siglo XX. En la década de los años 70, el gobierno toma medidas en la política demográfica, pues recordemos, las ciudades concentraron un crecimiento poblacional muy alto, debido a que se ofrecían mejores salarios y servicios públicos. Es por ello que se crea en 1974 el Consejo Nacional de la Población, CONAPO, para disminuir la tasa de crecimiento. El acelerado crecimiento de la población de nuestro país y su concentración en las ciudades provocó un desarrollo social y económico desigual, lo cual trajo problemas como pobreza, marginación y falta de servicios. Otro hecho de los muy importantes en nuestro país es que las mujeres mexicanas comenzaron a tener derechos e igualdades, derechos ciudadanos como el voto. El poder de elegir mediante el voto a sus gobernantes dio un importante auge en nuestro país a las mujeres. En nuestro país fue retomado el artículo 115 constitucional en 1943 y a las mujeres se les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. La cultura y los medios de comunicación en nuestro país. México es un país caracterizado por su diversidad cultural, la cual se ve reflejada en cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y estados. Algunas costumbres, tradiciones y lugares inspiraron a escritores, músicos y pintores. Grandes pintores como Frida Kahlo y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, influidos por el arte popular mexicano y el arte europeo, difundieron a través de su pintura el valor de la historia nacional, en especial el de la Revolución. El problema de la tierra, la difícil vida de los indígenas y campesinos, así como la crueldad y violencia de la Revolución Mexicana, se volvieron temas de la llamada novela de la Revolución. La cultura mexicana también fue motivo de la reflexión y el análisis de filósofos como Samuel Ramos y escritores como Octavio Paz. El mexicano Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color, la cual se encuentra hoy en la mayoría de los hogares del mundo. González Camarena realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. En 1963 hizo la primera transmisión con su llamado sistema cromático, lo que le dio un gran renombre. Los primeros éxitos internacionales los obtuvo durante la transmisión de los Juegos Olímpicos en 1964. Fue además un gran amante de la cultura mexicana y compuso algunas canciones, un astrónomo aficionado y un buen conocedor de la historia de nuestro país. A través de la radio, cuyo primer programa se transmitió en 1921, el público no solo se divertía e informaba, sino que también se identificaban con los valores que difundían en distintos programas, como las radionovelas, los noticiarios y los concursos. En la época en la que en nuestro país la educación
se impartía a la mayoría de la población. Se buscaba que en el siglo XX se diera fin a carencias educativas. La importancia era considerar en la Constitución de 1917 algunos cambios y reformas. Se creó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 1921, y su principal misión era organizar los recursos públicos para llevar la educación básica a todos los habitantes del país. En la década de 1930, bajo el lema de la educación socialista, se propuso convertir a la escuela junto con los ejidos colectivos en medios de transformación social y el desarrollo económico. A partir de acciones impulsadas principalmente por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, se llevaron a cabo reformas para cambiar los planes de estudio de todos los niveles y se establecieron en 1959 los libros de texto gratuito, como el que vas a leer más adelante. Junto con la educación básica, la educación universitaria también vivió importantes cambios. A lo largo de la década de 1930 a 1970 se fundaron varias universidades. En la página 147 de tu libro de texto encontrarás 3 preguntas que necesitas reflexionar y contestar. En esta imagen puede observarse al expresidente Lázaro Cárdenas apoyando a niños refugiados de nacionalidad española. Huían de la guerra de España. Algunas de las manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México se pudieron observar en el Zócalo y también en llamadas marchas del silencio. El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, demandando a los estudiantes a las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana. Este movimiento estudiantil fue de una gran magnitud. Es importante que realices una investigación más a detalle con familiares que puedan informarte un poco más sobre este movimiento social y anotar tus investigaciones en el cuaderno. La actividad que debes realizar es dar lectura al libro de Historia CEP, páginas 139 a 153, subrayando la información más importante. Contestar las páginas 156 y 157, enviando tus respuestas vía correo electrónico.